¿Sabías que Jesús caminó más de 4.000 kilómetros registrados en los evangelios? Cada ciudad que visitó, cada sendero que recorrió, cambió para siempre la historia del mundo. Hoy no vamos a ver solo una historia. Hoy vamos a seguir sus pasos en un mapa real, desde el principio hasta el final. Nuestro viaje comienza antes de su nacimiento, en un lugar que el mundo antiguo apenas conocía, Nazaret. Ubicada en la región de Galilea, al norte del actual Israel, Nazaret era un pequeño pueblo sin ninguna relevancia política o religiosa. Nadie esperaba que algo importante sucediera allí, pero fue precisamente en este humilde rincón del mundo donde el ángel Gabriel se le apareció a una joven llamada María para anunciarle que concebiría al Mesías. El plan divino comenzaba en el lugar más inesperado, desde Nazaret. La historia nos lleva a Belén de Judea. Un decreto del emperador obligó a José y a una María embarazada a viajar más de 150 kilómetros hacia el sur, en Belén, que significa casa del pan. Se cumplió la antigua profecía: aquí nació Jesús, no en un palacio, sino en un humilde pesebre, rodeado de sencillez. Poco después, la Sagrada Familia tuvo que huir. El rey Herodes, aterrorizado por la noticia del nacimiento de un nuevo rey, ordenó una masacre. Un ángel les advirtió en sueños y huyeron a Egipto. No sabemos exactamente en qué ciudad se establecieron, pero la tradición sugiere que fue en algún lugar del delta del Nilo. Allí permanecieron hasta que la amenaza de Herodes desapareció. Tras la muerte del tirano, regresaron a su hogar. El Evangelio nos cuenta que volvieron a Nazaret, en Galilea. Y fue aquí, en este tranquilo pueblo, donde Jesús creció, pasó su infancia y su juventud, una etapa que los textos llaman la vida o Jokutau, preparándose para el ministerio que estaba por venir. Alrededor de los 30 años, Jesús dejó Nazaret y caminó hacia el sur, hacia el río Jordán. Este río, que hoy forma la frontera entre Israel y Jordania, era un lugar de purificación y arrepentimiento. Allí, Juan el Bautista predicaba y bautizaba a las multitudes, y fue en estas aguas donde Jesús fue bautizado, marcando el inicio oficial de su vida pública. El cielo se abrió y una voz proclamó: «Este es mi Hijo amado». Inmediatamente después, el Espíritu lo llevó al desierto de Judea, un lugar árido y solitario al oeste del Mar Muerto. Durante 40 días y 40 noches, Jesús ayunó y fue tentado. Fue una prueba de fuego, una preparación espiritual intensa antes de comenzar su misión entre la gente. Con su espíritu fortalecido, Jesús regresó a Galilea. Su primer milagro registrado ocurrió en Caná, un pequeño pueblo cerca de Nazaret. En una boda, convirtió el agua en vino, una señal de la abundancia y la alegría que traía su mensaje. Este fue el comienzo de sus señales. Desde allí, estableció su base de operaciones en Cafarnaúm, una ciudad pesquera a orillas del mar de Galilea. Este lugar se convirtió en el epicentro de su ministerio. Desde Cafarnaúm, Jesús predicó, sanó a los enfermos y llamó a sus primeros discípulos. Muchos de ellos, pescadores locales como Pedro, Andrés, Santiago y Juan en el mar de Galilea, conocido hoy como el lago Kinneret, fue el escenario principal de su ministerio. En sus orillas y sobre sus aguas, Jesús enseñó a multitudes con parábolas inolvidables. Aquí calmó la tormenta, caminó sobre el agua y multiplicó los panes y los peces para alimentar a mayos. Ciudades como Betsaida, Corazín y Magdala también fueron testigos de sus milagros y enseñanzas, aunque no todas recibieron su mensaje con el corazón abierto. Y fue en una colina cercana, conocida hoy como el Monte de las Bienaventuranzas, donde pronunció el Sermón del Monte, un resumen radical y hermoso de su nueva ley de amor. Pero su ministerio no se limitó a Galilea. Jesús también viajó a tierras paganas, mostrando que su mensaje era para todos. Se dirigió al norte, a las regiones de Tiro y Sidón, en el actual Líbano, donde sanó a la hija de una mujer cananea por su gran fe. También viajó a Cesarea de Filipo, al pie del monte Hermón. Fue aquí donde Pedro hizo su famosa confesión: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Este fue un momento crucial, donde Jesús confirmó la identidad de su misión a sus discípulos más cercanos. Finalmente comenzó su último y más importante viaje en el camino a Jerusalén. Sabía lo que le esperaba allí, pero caminó con determinación. En su ruta, atravesó la región de Samaria, cerca de la ciudad de Sicar, junto al pozo de Jacob. Tuvo un encuentro transformador con una mujer samaritana. Rompiendo todas las barreras sociales y religiosas de la época, le ofreció agua viva, revelándose como el Mesías. Luego pasó por Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, donde sanó al ciego Bartimeo y cenó con el recaudador de impuestos, Zaqueo, demostrando una vez más que había venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Su viaje lo llevó a Betania, un pequeño pueblo a las afueras de Jerusalén,
hogar de sus amigos Lázaro. Marta y María aquí realizó uno de sus milagros más asombrosos, resucitó a Lázaro de entre los muertos, una prefiguración de su propia resurrección. Y entonces llegó a Jerusalén, entró montado en un burro, aclamado por la multitud como un rey. Pero la semana que siguió fue de confrontación y enseñanza. Visitó el templo y expulsó a los mercaderes. Pasó sus noches en el Monte de los Olivos, enseñando a sus discípulos sobre los tiempos finales. En el huerto de Getsemaní, oró con angustia antes de ser arrestado. Fue juzgado en el pretorio y condenado. Y finalmente, cargó su cruz por las calles de la ciudad hasta un lugar llamado Gólgota, la colina de la calavera. En el Gólgota fue crucificado, murió y fue colocado en un sepulcro cercano, una tumba nueva excavada en la roca. Para el mundo parecía el final. El mapa de su vida terrenal había llegado a su última parada. Pero aquí es donde la geografía se detiene y la fe comienza. Porque ese sepulcro no fue el final. La tumba estaba vacía. Jesús había resucitado. El mapa de Jesús no termina en una tumba en Jerusalén. Su viaje no se mide solo en kilómetros recorridos en la antigua Judea o Galilea. Él caminó todos esos caminos, visitó todas esas ciudades y sufrió en esa cruz para hacer un viaje aún más largo, el viaje desde el cielo hasta tu corazón. Hoy, su mapa no está hecho de polvo y piedra, sino de fe y esperanza. Su destino final no es un lugar en el mapa, sino un corazón dispuesto a recibirlo. El viaje que comenzó en Nazaret y pareció terminar en una cruz, en realidad continúa en cada persona que escucha su llamado y decide seguirlo. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si esta historia ha tocado tu vida, compártela y síguenos para más viajes que transforman el alma.